Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y pasar juntos ese tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo, ¿verdad? Y quiero decirte, hay situaciones que vivimos que llegan de momento a nuestras vidas y nos sorprende, ¿verdad? Y son situaciones que muchas veces decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Problemas muchas veces en casa, problemas en el matrimonio, problemas, ¿verdad?, con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en las finanzas o nuestra salud, ¿verdad? Y hacemos, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque no queremos hacer el problema más grande, queremos soluciones a nuestros problemas. Quiero que me acompañes al segundo libro de Crónicas 21. Dice, después de esto, los ejércitos de los moamitas y de los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros a informarle a Josafat, ¿verdad? Y Josafat quedó aterrado con la noticia, ¿verdad? Y yo creo que Josafat ese día se levantó así como tú y yo, ¿verdad? Nos levantamos tranquilos en la mañana, preparamos y no sabemos que ese día puede ser un día difícil, un día donde los problemas llegan y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago en esa situación? Josafat estaba pasando un momento muy difícil. Y en segundo libro de Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, ¿verdad? Josafat es sincero. 3 reinos vienen contra él a atacarlo. Su ejército es limitado. Y era mucho la presión, ¿verdad? Dice, Señor, no sé qué hacer. Pero Josafat tenía algo que sí sabía hacer. Dice, en ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Verdad? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer para enfrentar las situaciones que vivimos? ¿Qué hacer para no hacer los problemas más grandes, sino de verdad tener la solución? Y vamos a la palabra de Dios. Dice en el primer libro de Juan 5:15, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Algo que debemos de hacer, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer es orar. Sí, orar. Involucrar a Dios en la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Nada de lo que vivimos es desconocido para Dios, pero Dios quiere que nosotros vayamos a Él. Dice su palabra que separados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Hay parte de la Biblia dice que una ocasión estaba Jesús, ¿verdad? Y que la multitud le seguía y estaba en un lugar apartado y Jesús le hace una pregunta a Felipe. Dice, oye Felipe, ¿dónde vamos a comprar alimento para darle a toda esa gente? Y yo creo que Felipe comenzó a ver, ¿verdad?, o buscar soluciones, pero no había una solución. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía qué hacer, solamente estaba probando a Felipe. Y muchas veces así es con nosotros. Dios nos está probando, Dios tiene respuesta, Dios sabe qué hacer, pero quiere saber cómo actuamos nosotros, qué hacemos. Por eso es importante, cuando no sabemos qué hacer lo que sí sabemos hacer, orar. Tenemos de verdad que entender, Dios escucha toda oración. Dice su palabra que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, lo recibiremos. Dice su palabra, ¿verdad?, que Él guardará en completa paz cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Y esos son los hombres y mujeres de oración. Cuando estamos pasando momentos difíciles tenemos que orar para poder enfrentar, para poder buscar, recibir la respuesta, la solución al problema, no hacerlo más grande. No estar ahí aterrados, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, hacer las cosas como Dios dice. En 2 de Pedro 2:14 dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Después de orar, debemos de recordar que Dios nos ha dado preciosas, grandísimas promesas. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado para enfrentar, para que le recuerdes en los momentos difíciles? Yo tengo Isaías 41:10. Siempre que hay momentos difíciles, siempre que estoy pasando, yo recuerdo Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Es una promesa de Dios.
Y esa me fortalece, esa me pone en el lugar, ¿verdad? Aunque me siento muchas veces desanimado, me da fuerzas. Es como un ancla, porque debemos recordar, ¿verdad? Que Dios tiene respuesta. Dios escucha nuestra oración y Dios, ¿verdad?, nos ha dado promesas. Y tenemos que recordar las promesas. Cuando estés enfrentando situaciones difíciles, cuando digas no sé qué hacer, ora, recuerda una porción de la palabra de Dios, que Dios haya hablado de tu vida, ¿verdad? Y sin duda vas a ver gran diferencia. En el segundo libro de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, ¿verdad? Tenemos que aprender a esperar. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Por eso es importante recordar la promesa de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Y clamar al Señor, porque el Señor no va a tardar. El Señor va a obrar de acuerdo a su promesa. Y nosotros tenemos que declarar la promesa de Dios, esperar en la promesa de Dios, porque sin duda Dios hará. Dios quiere y Dios puede suplir tu necesidad. Dios quiere ayudarte en esas situaciones. Dios quiere que tú de verdad entiendas, Él está contigo. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer lo correcto, hacer lo que debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer en las situaciones que estamos viviendo. En el Salmo 37:7 dice, guarden silencio, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que recordar la promesa de Dios, tenemos que esperar y tenemos que guardar silencio, ¿verdad? ¿Por qué guardar silencio? Porque si no guardamos silencio nos vamos a quejar y vamos a estar ahí murmurando, ¿verdad? Y vamos a estar dudando de que Dios va a hacer algo. O vamos a comenzar a ver el problema cada vez más grande, más grande, más grande. Y decimos, tenemos que hacer algo rápido porque si no, si Dios no viene, si Dios no me ayuda, y en lugar de buscar respuesta, solución al problema, tendemos a hacerlo más grande. Y debemos de aprender a guardar silencio. ¿Cómo puedo guardar silencio en situaciones difíciles? En Primera de Crónicas 16:34 dice, alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre, ¿verdad? Una manera de guardar, de tranquilizar nuestras emociones es alabando al Señor. Recordar, Dios ha sido bueno para con nosotros, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Pero muchas veces cuando estamos bajo presión olvidamos la fidelidad de Dios y tendemos a murmurar o a pensar que Dios no hará nada. Tenemos que ser hombres y mujeres que entendamos. Alabar al Señor es hablar de su grandeza, de su fidelidad, porque Dios ha sido bueno para contigo. Dios ha sido justo, Dios ha sido misericordioso, Dios te ha bendecido, Dios te ha guardado, Dios te ha rescatado, Dios no ha dejado, nunca te ha abandonado. Y nosotros tenemos que alabar al Señor, ¿verdad? Exaltarle, declarar. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana, Él es el que rescata, Él es el que te corona de favores, ¿verdad? Es Dios. Pero muchas veces nosotros olvidamos, ¿verdad? Y una manera es alabar al Señor. Alaba al Señor, alaba, dice la palabra, todo lo que respire, que alabe al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo. Que vamos a pasar momentos difíciles, sí. Que va a haber momentos donde decimos, Señor, no sé qué hacer, sí. Pero tenemos que hacer lo que sí sabemos hacer, que es orar, recordar las promesas de Dios, esperar en el Señor, ¿verdad? Guardar silencio, alabar al Señor. En Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? Aquí el Señor le está hablando a Marta, le está diciendo, ¿verdad? Marta se está quejando de que Lázaro ya había muerto y que Jesús no estuvo, pero el Señor le recuerda, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No importa la circunstancia, Lázaro estaba muerto. Podemos decir ya no había nada que se podía hacer humanamente, pero el Señor estaba ahí, Jesús estaba ahí. Lucas 1:37 dice, nada imposible hay para Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que Dios está con nosotros, que Dios es fiel, que Dios va a cumplir.
Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando nosotros hacemos lo que debemos de hacer, ¿verdad? Vamos a ver grandes cosas. ¿Qué es ver la gloria de Dios? Ver la gloria de Dios es ver la respuesta, ¿verdad? Es ver la solución al problema que estamos viviendo, que estamos enfrentando. Ver cómo Dios, ¿verdad?, comienza a cambiar, comienza a bendecir nuestra casa, ver cómo Dios comienza a restaurar nuestro matrimonio, ver cómo Dios comienza a tratar con el corazón de nuestros hijos, ver cómo Dios comienza, ¿verdad?, a bendecir nuestro trabajo, cómo Dios comienza a hacer cosas grandes, cómo Dios comienza a tomar control de nuestras finanzas, cómo Dios comienza a cuidar nuestra salud, ¿verdad? Eso es ver la gloria de Dios. Es ver la mano de Dios, es ver la fidelidad de Dios. Pero para eso tenemos que entender. Vamos a pasar momentos difíciles, sí, pero tenemos que saber que tenemos a un Dios fiel, un Dios que nos guarda, un Dios que permanece, un Dios que nos sostiene, un Dios que de verdad no podemos dudar. Y Josafat hizo lo correcto, ¿verdad? Josafat buscó la dirección, Josafat buscó la protección de Dios. Y Josafat fue sincero. No sé qué hacer, Señor. Señor, no sé qué hacer. Ellos son más. No sé cómo enfrentarles, Señor. Pero lo que sí hacía Josafat es, pero en ti he puesto nuestra esperanza. En ti, Señor. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que esperar, tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor. Porque sin duda Dios será fiel, Dios hará, Dios sostendrá, Dios suplirá toda necesidad. Vamos a tener momentos difíciles, sí. Va a haber momentos donde no sabemos qué hacer, sí. Pero es ahí donde debemos de ser sinceros con Dios. Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, Señor. Pero tú sí sabes qué hacer. Ayúdame, Dios. Sosténme. Y son los tiempos donde tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que orar, tenemos que recordar las promesas de Dios, tenemos que esperar, tenemos que guardar silencio, tenemos que alabar al Señor y tenemos que esperar en el Señor. Porque sin duda Dios lo hará. Dios es y Dios será siempre fiel para con nosotros. Así que, amada familia, de verdad, en esos tiempos son tiempos donde Dios está haciendo grandes cosas. Dios está bendiciendo a su pueblo. Dios está contestando las oraciones, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos fe, necesitamos aprender, decidir, creer, esperar en el Señor, porque el Señor hará todo aquello que ha declarado, porque para eso el Señor te ha dado promesas. Por eso el Señor de verdad te ha mostrado su fidelidad sobre tu vida. Entonces en esos tiempos, son tiempos difíciles, sí. Son tiempos muy difíciles, pero son tiempos también para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios poderoso. Que no solamente le alabemos, sino que de verdad le demos toda adoración, porque su fidelidad permanece, porque su fidelidad es para con nosotros. Vamos a orar. Si estás pasando momentos difíciles, si estás pasando momentos donde has llegado a esa encrucijada, no saber qué hacer, comienza a hacer lo que sí sabes, a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Tú eres para con nosotros el Dios más que suficiente. Un Dios cercano, un Dios que estás interesado en cada uno de nosotros, un Dios que nos amas, un Dios que has pagado un precio, un rescate por cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, Dios. Padre, gracias por amarnos, gracias, Señor, por guardarnos, gracias por permanecer siendo fiel, gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen, porque tus promesas son para este tiempo. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo a cada persona, yo bendigo a cada familia, los levanto de tu presencia, Señor, y declaro que el bien y la misericordia está sobre sus vidas. Declaro que tú, Señor, estás para con ellos, Señor, que tú, Señor, en ese tiempo, Señor, eres ese Dios, Señor, que realmente, Señor, te muestras a sus vidas, Señor, que ellos tienen la humildad, Señor, pero también la fe para reconocer que no saben qué hacer, pero que tú sí, Señor, que tú harás, Señor, y que ellos han decidido confiar en ti, que han decidido esperarte en ti, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Pues, amada familia, qué bendición pasar ese tiempo juntos, aprendiendo de la palabra de Dios. Guarda esta palabra, comparte esta palabra, ¿verdad? Porque sin duda será de gran bendición. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Hasta luego.